Desde hace décadas, el fenómeno de las abducciones alienígenas había estado rodeado de misterio y escepticismo. Relatos de luces extrañas, parálisis repentina y recuerdos fragmentados de encuentros con seres de otro mundo habían sembrado el terror en miles de personas alrededor del mundo. Estos relatos se entrelazaban con un profundo sentimiento de inquietud, alimentado por los detalles inexplicables y las conexiones que parecían desafiar cualquier lógica humana. A medida que el fenómeno se volvía más conocido, también crecían las preguntas y el temor colectivo. ¿Quiénes eran estos seres y qué buscaban realmente? Muchos testigos afirmaban que los extraterrestres realizaban experimentos horrorosos con sus cuerpos, implantes, trasplantes y, en el caso de las mujeres, incluso fecundación artificial. Estas historias, cargadas de detalles perturbadores, aumentaban el misterio y el miedo en torno a este fenómeno. Algunos consideraban estas experiencias simples alucinaciones, mientras que otros las interpretaban como un oscuro secreto cósmico que los gobiernos intentaban ocultar. Curiosamente, no todos los relatos eran iguales. Mientras que algunos describían estas experiencias como momentos de trascendencia espiritual, una conexión con algo mayor que la humanidad misma, la gran mayoría las definía como episodios de terror inimaginable. Estas historias planteaban preguntas inquietantes. ¿Por qué los extraterrestres secuestraban a los humanos? ¿Qué buscaban? ¿Qué propósito oscuro subyacía en estas acciones? Es en este contexto de incertidumbre y temor se enmarcaba la historia, centrada en un hombre al que, para proteger su identidad, llamaremos Daniel. La vida cotidiana de Daniel colapsó bajo el peso de lo inexplicable. Una noche silenciosa en un vecindario suburbano, las luces tenues de las farolas iluminaban la calle mientras Daniel, un hombre en sus 30s, observaba el cielo desde su jardín trasero. Trabajaba como desarrollador de software y su vida, aunque monótona, estaba marcada por su pasión por las estrellas. Esa misma noche, Daniel se despertó de manera abrupta, descalzo, con el rocío mojando sus pies. Su reloj digital marcaba que habían pasado 3 horas que no podía recordar. Su mirada subió al cielo, donde un zumbido bajo parecía disolverse en el aire nocturno. A la mañana siguiente, al mirarse en el espejo, descubrió una pequeña cicatriz en la parte trasera de su cuello que no había notado antes. En los días siguientes, Daniel notó anomalías que no podía explicar. Sus dispositivos electrónicos parpadeaban y fallaban. Un ruido estático inundaba el ambiente. Luces en el cielo nocturno se movían en trayectorias imposibles. Sus sueños se volvían extrañamente vívidos. Luces blancas y estériles, una sensación de inmovilidad, figuras que parecían observarlo desde la oscuridad. Un vecino excéntrico, el señor Gabriel, mencionó haber visto luces extrañas cerca de la casa de Daniel y lo advirtió sobre ellos. Aunque incrédulo, Daniel empezó a notar patrones, objetos en su casa que cambiaban de lugar, marcas en su piel y la constante sensación de ser observado. Desesperado por respuestas, Daniel encontró un foro en internet dedicado a experiencias de abducción alienígena. Allí conoció a Nadia, una mujer de unos 40 años cuya voz suave transmitía calma, pero sus palabras revelaban un profundo conocimiento del fenómeno. Nadia había vivido, según ella, una abducción años atrás. Describía noches marcadas por luces cegadoras y una parálisis aterradora que la dejaba completamente indefensa. Recordaba con horror haber sido colocada sobre una superficie metálica fría mientras dispositivos flotantes emitían haces de luz que recorrían su cuerpo. Según sus fragmentos de memoria, los seres realizaban procedimientos invasivos. Sentía presiones inexplicables en su abdomen, pinchazos en sus extremidades y una sensación constante de ser examinada como un objeto, no como una persona. Estas experiencias le habían dejado cicatrices, tanto físicas como emocionales, pero también un deseo profundo de encontrar respuestas y ayudar a otros a superar sus propios miedos. Sin embargo, lo que distinguía a Nadia era su decisión de no quedarse en el miedo. Había investigado extensamente el fenómeno y encontrado en la terapia de regresión una herramienta para afrontar sus recuerdos. «Esto no es fácil, Daniel», le dijo durante una de sus conversaciones. «Recordar puede ser aterrador, pero es el primer paso para entender qué te está pasando». Fue entonces cuando le recomendó a la doctora Elvira Morales, una psicóloga especializada en regresiones y conocida por trabajar con otros testigos de abducciones.
Ella me ayudó a reconstruir lo que creía perdido. Estoy segura de que también puede ayudarte, agregó Nadia, con una mezcla de empatía y firmeza. Ella le sugirió intentar la terapia de regresión para desenterrar recuerdos suprimidos. Antes de comenzar la sesión, Daniel conoció a la psicóloga que le haría la regresión. Era una mujer de mediana edad con una voz calmada y una presencia tranquilizadora. Le aseguró que le creía y le habló de otros casos que había tratado, mencionando similitudes inquietantes. No estás solo en esto, le dijo, con un tono de empatía que logró aliviar momentáneamente su ansiedad. Lo que recuerdes aquí puede ser difícil, pero también podría darte respuestas. En una sesión llena de tensión, Daniel comenzó a recordar fragmentos dispersos, describiendo flashes de luces cegadoras y un entorno ultramoderno que parecía salido de un sueño, o más bien, de una pesadilla. Las paredes metálicas tenían un brillo pulsante que parecía sincronizado con los zumbidos que aún resonaban en su memoria. La psicóloga, con un tono calmado, lo guiaba con preguntas cuidadosas, ayudándolo a dar forma a los detalles que emergían de su mente. Daniel continuó, describiendo superficies flotantes que operaban sin contacto, proyectando hologramas en el aire. Estos dispositivos, aunque silenciosos, parecían observarlo con una precisión inhumana. A su alrededor, figuras altas y delgadas, con rostros borrosos, lo examinaban detenidamente. Sus movimientos eran suaves pero inquietantemente sincronizados. Conforme avanzaba la sesión, Daniel recordó cómo una de estas figuras se le acercó, su presencia envolvente pero carente de emociones. Sintió una presión aguda en la base de su cuello, como si algo estuviera siendo implantado en su cuerpo. El dolor fue breve, pero la sensación de invasión permaneció grabada en su mente. Luego, Daniel describió cómo lo condujeron a una sala distinta. Allí, se encontró frente a una criatura humanoide con características femeninas. Este ser, aunque diferente de las figuras anteriores, lo observaba con una mirada que combinaba curiosidad y frialdad. Daniel relató, con voz entrecortada, cómo fue sometido a un procedimiento que lo forzaba a interactuar con esta criatura, en un acto que combinaba manipulación física y mental. La vergüenza y el horror impregnaron cada palabra mientras intentaba procesar lo que había sucedido. La psicóloga lo animó a seguir, asegurándole que entender lo que recordaba era esencial para su recuperación. Después de mucho esfuerzo psíquico, Daniel describe la nave y cómo le hacen el implante, y lo obligan a fecundar a la extraterrestre. Esa noche, en su casa, su habitación se llenó de una luz sobrenatural, un resplandor que parecía pulsar en sincronía con los zumbidos que aún resonaban en su mente. Daniel sintió cómo los fragmentos de recuerdos de la regresión se mezclaban con la realidad presente. Era incapaz de moverse, como si una fuerza invisible lo mantuviera anclado. El zumbido vibrante creció en intensidad, penetrando su mente con una sensación que no podía distinguir entre física y mental. Figuras sombrías, envueltas en un resplandor azul metálico, emergieron de las esquinas de la habitación. Sus formas se asemejaban inquietantemente a las que había descrito en la sesión de regresión. Intentó gritar, pero su cuerpo permanecía paralizado, y en su mente resonaba una inquietante conexión entre lo que había recordado y lo que estaba experimentando ahora. Daniel se despertó en su cama con una sensación extraña, como si su cuerpo ya no le perteneciera del todo. La cicatriz en su cuello era más grande, palpitante, y pequeñas partículas plateadas sobresalían de su piel, reflejando la luz tenue de la habitación. Un escalofrío recorrió su espalda mientras intentaba procesar lo que veía. Cada movimiento parecía amplificado, como si pudiera sentir la textura del aire alrededor de él. Una mezcla de terror y fascinación lo invadió. Su respiración era superficial, sus pensamientos caóticos. Era consciente de que algo dentro de él había cambiado para siempre. Un cambio que no podía deshacer ni comprender del todo, pero que parecía conectarlo con algo vasto y aterrador, más allá de la comprensión humana. Buscó desesperadamente contactar a Nadia, pero su número estaba desconectado. Cuando revisó el foro, todo rastro de su conversación había desaparecido. Al borde del colapso, escuchó un golpe en la puerta. Era el señor Gabriel, quien con pánico le advirtió: «Tienes que irte ahora. Ellos están aquí». Antes de que pudiera responder, una luz cegadora inundó la habitación al tiempo que el señor Gabriel misteriosamente desaparecía de su vista. Daniel se sintió flotando, rodeado de máquinas que emitían un suave resplandor azul.
Vio su reflejo en una superficie metálica. Su rostro parecía ser el mismo, pero sus ojos estaban vacíos, ajenos. Tras esta segunda abducción, Daniel no volvió a ser el mismo. La conexión entre ambos eventos se hizo clara para él mientras recordaba, o más bien revivía, fragmentos del primer encuentro. Si en la primera abducción había sentido terror y confusión, esta vez la experiencia fue más directa, como si los seres que lo llevaron hubieran completado lo que habían empezado. Los implantes que antes parecían inactivos ahora vibraban con una energía que no podía comprender. Las imágenes de las figuras, los dispositivos flotantes y las luces cegadoras se entremezclaban con los recuerdos recientes de su transformación, como si su mente estuviera reconstruyendo un patrón que no podía ignorar. Daniel entendió que no era una simple víctima, ahora era parte de algo más grande, algo que desafiaba toda lógica humana. Este era solo el inicio de un proceso irreversible. Daniel fue abducido nuevamente la siguiente noche, pero esta vez el evento fue más visceral y definitivo. Flotó hacia el cielo, atrapado en un haz de luz dorada que lo inmovilizaba por completo. La sensación de frío y vacío lo invadió mientras su cuerpo se elevaba sin esfuerzo. Dentro de la nave, el entorno era aún más alienante que lo que había recordado en su regresión. Una sala infinita con paredes translúcidas que dejaban entrever estrellas distantes. Las figuras que lo rodeaban parecían menos corpóreas, como si fueran proyecciones vivas, y sus movimientos eran perfectamente sincronizados. Daniel fue colocado sobre una superficie metálica que emitía un calor incómodo. No podía moverse, pero su mente estaba despierta, registrando cada detalle. Un brazo mecánico descendió lentamente y una sustancia brillante comenzó a fluir dentro de su cuerpo, a través de las partículas implantadas en su cuello. Sintió como su cuerpo cambiaba, como si algo extraño estuviera fusionándose con su humanidad. Las figuras entonces lo rodearon nuevamente, emitiendo un zumbido monótono que penetraba directamente en su mente. Una voz, sin palabras, le transmitió un mensaje claro. Eres el primero de muchos. Tu transformación es solo el comienzo. Estas palabras resonaron en la mente de Daniel, como si fueran grabadas directamente en su ser. Sintió como su conciencia intentaba comprender el alcance de este mensaje. El miedo inicial dio paso a una inquietante claridad. Ya no era completamente humano, y el propósito de su existencia había cambiado de manera irrevocable. La voz seguía repitiéndose, un eco constante que se mezclaba con sus propios pensamientos, alimentando una sensación de pertenencia a algo más vasto y aterrador. Daniel entendió que su voluntad ya no le pertenecía del todo, sino que ahora estaba enredada en un propósito que iba más allá de la comprensión humana. El último recuerdo de Daniel antes de perder la conciencia fue ver su propia mano, ahora alargada y con un tono grisáceo que no parecía humano. Días más tarde, Daniel caminaba entre una multitud en una concurrida calle urbana. Su expresión era neutra, casi robótica, pero detrás de esa máscara de normalidad, su mente trabajaba de una forma inquietante. Cada persona que pasaba a su lado le enviaba destellos de pensamientos, fragmentos de su vida cotidiana que Daniel podía escuchar con una claridad perturbadora. Su capacidad telepática se había amplificado, conectándolo no solo con las mentes humanas, sino también con los extraterrestres que lo habían transformado. A medida que caminaba, las instrucciones alienígenas fluían hacia su mente como un río imparable de órdenes silenciosas. Daniel las comprendía y aceptaba sin cuestionar. Su propósito ahora estaba alineado con un plan que no tenía cabida para la moralidad humana. Sentía la fría precisión de las intenciones de sus nuevos amos: infiltrar, observar, controlar. Cada gesto de complicidad malvada que compartía telepáticamente con los seres que lo dirigían era una confirmación de que ya no era un simple hombre, sino un engranaje en una maquinaria mucho más vasta y aterradora. De repente, Daniel se detuvo en medio de la calle. Sus ojos, ahora opacos y carentes de humanidad, se alzaron hacia el cielo, donde un resplandor azul comenzaba a extenderse como una marea sobre la ciudad. En su mente resonaba una única orden: el inicio ha llegado. Las luces titilaron brevemente, y la multitud, ajena a lo que ocurría, siguió su camino. Sin embargo, una sensación de inquietud se extendió entre algunos. Daniel podía sentirlo, pequeños indicios de miedo que se convertirían en caos cuando llegara el momento. Cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo,
mientras observaba las cicatrices en los cuellos de otros que, como él, habían sido elegidos. El zumbido en el aire creció hasta volverse ensordecedor, aunque solo Daniel y los suyos podían escucharlo. Una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro, la primera emoción que mostraba desde su transformación. Sabía que el tiempo de la humanidad tal como la conocían estaba llegando a su fin, y Daniel pensó, el fin comienza ahora.